Buenos días tengan todos, amados. Dios nos permite reunirnos y esto es motivo de agradecimiento. Ya llegamos al fin del 2024. El miércoles es primero, ¿no? Bueno, ya se ha hecho una tradición entre nosotros. El primero, pues reunirnos allá en el Parque Lenin, estar allí, compartir. El 31 con la familia. El primero nos reunimos para tener tiempos de alegría. Así que bueno, lo decimos para que sepan, están invitados todos y que puedan ustedes también tener un feliz fin de año, comienzo de año, sus proyectos, todo lo que quieren hacer para Dios y para su familia, pues que Dios permita que todo les salga bien. Vamos a compartir hoy algo que está en los libros sapienciales, o sea, los libros de sabiduría. Y es importante que nosotros entendamos las características de estos libros. Estos libros tienen algo que para mí vale mucho y es que se va del grupo. ¿Qué quiere decir que se va del grupo? O sea, no trae una orientación litúrgica. Estos libros que comienzan con Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y bueno, y algunos otros que no están en el canon, que están dentro de los libros sapienciales también, no en el canon nuestro, pero tienen esa sabiduría que nos responsabilizan a nosotros personalmente, esa sabiduría que nos hace entender que a pesar de que exista el grupo o no exista el grupo, ¿ok? Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestras almas. Y los momentos duros, los momentos difíciles, son entre nosotros y Dios. El grupo, qué bueno que está, qué bueno que exista la iglesia, qué bueno que exista el cuerpo ministerial, qué bueno que exista todo lo que ha existido siempre para crecer, ¿no? Esos medios de gracia que yo considero que Dios ha dejado. Pero todo esto nos tiene que llevar a acercarnos más a Jesús para el día malo. O sea, ese día malo que nos va a venir no en grupo, ¿ok? No en grupo, es personal. Ese día malo donde llega la mala noticia a tu puerta, que toca pum, pum, pum y te dice estoy aquí, y que tú miras a los lados y a lo mejor cuando vas a ver a un hermano, el hermano está insensible a tu día malo y es normal, no lo culpes. Él está viviendo su día de alegría. Él no puede tener esa sensibilidad contigo porque no le interioriza. Después en el tiempo puede decir es decir contra, espérate, tengo que ayudar a fulano o a fulana. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar nuestro alimento, nuestro sostén en Dios. En ese día malo tenemos que ir nosotros a Dios y esto es de manera personal. Creo que esta generación ha podido vivir algo muy, muy interesante, algo que realmente otras generaciones no lo habían vivido y fue la pandemia, donde tuvimos que estar meses, ¿verdad? Meses sin congregarnos, sin ver a hermanos, donde nuestra espiritualidad dependió de nuestra lectura de la Biblia y de nuestra oración personal, donde algunos pasamos por problemas difíciles, algunos perdieron familiares muy cercanos y no pudieron ver, ¿verdad? A la iglesia ayudándolos allí, no pudieron ver a la iglesia acompañándolos en ese momento de dolor, tuvieron que hacerlo de manera silenciosa. Y ese momento difícil es precisamente el que nos tiene que hacer ver que Dios es una realidad para nuestras vidas. No es el Dios del grupo, no es el Dios de la existencia universal, es mi Dios. O sea, es mi Dios. Ese Dios que se hace personal, ese Dios que se hace amigo en ese momento, o ese Dios que es el Dios de la controversia. Porque es ese momento donde nosotros empezamos a preguntar cosas a Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? Y dime cuál es la razón. Y ahí empieza una controversia con el Rey del universo. Que en ese momento, escúchenlo bien y no me acusen de nada, lo menos que nos importa a nosotros es que sea el Rey del universo. Le estamos demandando. Y esa demanda, yo creo que lo estamos haciendo desde el entendimiento de la paternidad de ese Dios.
O sea, no lo estamos viendo como el soberano, lo estamos viendo como el Padre, ese Padre creador. Y queremos respuestas, queremos respuestas. Y es ahí donde empezamos a hacer teología. Y yo quisiera que tú entendieras que la teología que se ha hecho en la Biblia no es más que la experiencia de los individuos con Dios. O sea, el hombre o la mujer que está pasando por un mal momento le pregunta a Dios y le dice, ¿cómo vamos a salir de esto? Y a partir de ahí, de ver el poder de Dios, de ver el triunfo en medio de la debilidad, empieza uno a decir, Dios es real. Escribo mi historia y que le sirva a quien le sirva. Y eso no me lo puede arrebatar nadie. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede lo mismo que con las canciones. Que la experiencia de un enamorado es la experiencia de otro enamorado. Y entonces repetimos la misma canción porque nos sucedió lo mismo que aquel que cantó la canción. Y eso es algo que hace de la literatura, de la cultura, de cualquier arte, lo universal. Una vez yo le pregunté a una profesora que qué teníamos nosotros que ver con Montescos y Capuleto. ¿Por qué Romeo y Julieta era universal? Literatura universal. Y ella me dijo algo muy interesante. Me dijo, no tenemos nada que ver con Montescos y Capuleto. Pero sí tenemos que ver con los amores truncos, o sea, los amores que no se pueden realizar, con los conflictos interfamiliares, con los conflictos económicos, con los conflictos sociales. Entonces tú dices, ya entiendo, porque Romeo y Julieta es una historia de amor, qué linda historia de amor. Pero Romeo y Julieta no tiene que ser realmente una historia de amor erótico, puede ser una historia de amor filial. Díganme, todos nosotros podemos contar, o sea, hoy tenemos otra generación, pero al principio, ¿verdad? Al principio en mi familia, por ejemplo, triunfó la revolución y hubo quien abrazó el ideal comunista y hubo quien fue afectado por el ideal comunista. Y las dos familias se enemistaron. Y naces tú en medio de ese conflicto que tú no lo entiendes. Y tú dices, ¿por qué hablan de este fulano? ¿Y por qué es enemigo? Y te pones a mirar y tú dices, pero este fulano no es tan malo como me lo quieren mostrar. Pero es precisamente en medio de una ideología, un amor que se rompe. Un amor que no se puede establecer. O sea, familias desbaratadas, iglesias desbaratadas. ¿Quieren ver un caso de Romeo y Julieta? En el tiempo moderno, cuando el chavismo triunfó en Venezuela, las iglesias se dividieron y estaban los post-Chávez o pro-Chávez y los que decían que Chávez iba a destruir el país. Esos eran profetas. Sí, Venezuela se destruyó. Entonces, recuerdo un pastor que nos contaba que él decía, yo no puedo hablar de política y en mi iglesia está pasando algo. Y es que los prochavistas se ponen para este lado y los otros se ponen para este lado. Y hay una tensión muy rara dentro de la iglesia. Es tremendo. Ahí entonces tú dices Romeo y Julieta. ¿Qué tiene que ver que tú tengas una ideología para ser amigos o enemigos? Es que sí, es cierto, las ideologías llegan a infundir cosas en el corazón de los hombres. Por eso es que nosotros tenemos que ir a las escrituras y darnos cuenta que estos libros que yo les estoy hablando, los sapienciales, los libros de sabiduría, por si no entienden la palabra, estos libros que dan sabiduría práctica, nos están haciendo a nosotros el favor de recordarnos lo que la Biblia dice: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres necio o escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, es tu responsabilidad. A veces nosotros pensamos que es una cuestión de la iglesia, es una cuestión del pastor. No, porque ¿qué va a decir el pastor? No te preocupes por lo que vaya a decir el pastor. Preocúpate más, ¿ok? Preocúpate más por lo que va a traer como resultado tu conducta y lo que va a pasar después.
¿Ok? En una ocasión alguien muy asustado se me acercó para hacerme algunas preguntas y yo le dije, no te preocupes por lo que yo piense. No te preocupes por lo que yo piense, porque yo te puedo aceptar y Dios te puede abandonar. O yo te puedo abandonar y Dios te puede aceptar. Preocúpate realmente cómo te está mirando Dios. Preocúpate cómo están trayendo beneficios a tu vida y a los tuyos tus actos. Preocúpate por eso. Sé sensible con eso. O sea, es muy importante. Y hoy vamos a hablar de un personaje que está en los sapienciales, que es Job. Este Job, prototipo del sufrimiento inexplicable, está ahí, este libro completo con el protagonismo de este personaje Job, nos va a revelar muchas cosas. Y hoy yo quisiera comenzar, porque no creo que lo terminemos, hoy yo quisiera comenzar a analizar y a ver el Dios de Job. Sí, porque acuérdense que la deidad, nosotros somos cristianos y decimos, tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos, el Señor, el Altísimo, el Elohim, el Adonai, el Supremo, todo lo que ustedes quieran decirle, y su Hijo, que es para nosotros Dios también, y que bueno, es el Redentor del mundo. Esa es nuestra fe. Pero no es la fe de toda la humanidad. O sea, cada persona tiene su fe. Y cada persona tiene su oráculo. O sea, de donde va a buscar el conocimiento, donde va a decir cómo me ve la divinidad a mí. Y a mí me parece que el hecho de que nosotros tengamos la Biblia, este libro negro que a algunos le da miedo, ay, el libro negro, ¿qué dice la Biblia? El hecho de que nosotros tengamos la Biblia es algo que a nosotros nos garantiza un caminar en entendimiento. A mí me gusta mucho la fe que razona. Y yo razono constantemente por qué Dios me mete en cada lugar y por qué Dios metió a cada hombre y mujer de la Biblia en cada conflicto y por qué lo hizo. Y hay que entender la parte humana, que es la parte antropológica, y hay que entender la parte divina, que es la parte teológica. O sea, es importante ese entendimiento. Porque hay personas que te dicen, ¿por qué me pasó a mí esto? Porque tú hiciste ese camino. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué Dios permitió tal cosa? No, escucha, no tiene nada que ver con Dios. Dice un libro sapiencial, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Tú escogiste ese camino. Es derecho tuyo como individuo escoger los caminos. Ahora no es derecho tuyo escoger los finales de los caminos. El camino tiene un final establecido. Entonces no puedes decir, no, yo creo, a mí me parece. Hay muchas personas que en una primera etapa de su vida no miran a Cristo. Pero su vida se va haciendo una basura. Y se va haciendo una amalgama de malas estrategias que cuando llega a cierta edad, a esa edad que parece que todavía tiene fuerza, pero no, estoy pensando ya a los 50, a los 60 años, que tú miras para atrás y dices, mi vida es una basura. Fue una basura. Pero en el momento en que yo cometí todos estos actos atroces, yo pensaba que las cosas eran diferentes. Entonces, en ese momento, la gente tiene la bendición de poder mirar a lo eterno. Y tiene la bendición de poder decir, voy a arreglar un poquito mi vida. No es porque la van a cambiar. Escúchenlo bien, por favor. No es no es que la van a cambiar. Es que Dios, el Dios bueno, nos habla de una esperanza eterna que va más allá de los días de nuestra tierra. Y entonces uno dice, amén. Amén. Y en lo personal he sido testigo de la visitación de Dios a personas con 80, 85 años, 90 años, donde muriéndose ahí en el lecho de muerte han podido mirar a lo eterno. Por supuesto, este grupo de acá, que son los jovencitos, van a decir, si pudiera ser así, qué bueno, ¿verdad? Que yo pudiera estar pecando y haciendo trastadas y medias y al final, 90 años me arrepiento y a 91 me muero y me voy al cielo y no pasó nada. No. No se preocupen, caballeros, la vida nos ha mostrado que hay mucha gente que su infierno comienza aquí en la tierra. No hay que ir al infierno para saber lo que es el infierno. Cuando tú miras a la humanidad, la gente tiene vidas de basura. Vidas de basura. Y es ahí donde yo hoy no me quiero meter, en la vida de la basura de la gente. Hoy yo me quiero meter en lo que nos pasa a nosotros que hemos tratado de hacer lo bueno,
que hemos tratado de agradar al Dios ese del cielo, que hemos tratado de respetar la Biblia y que de pronto nos visita el día malo. Y que nosotros no tenemos ninguna palabra para justificar eso. Ahí vamos entendiendo muchas cosas que hoy los cristianos sabemos que tenemos. Por eso entendemos por qué dice la Biblia que en el reino de los cielos es menor, es mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Porque hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo que ha venido y nos ha bautizado, y el Espíritu Santo que nos da a nosotros el entendimiento de cómo Dios opera, nos da dones, y los dones, dentro de los dones está el discernimiento, está el don de sabiduría, el don de ciencia, de palabra de ciencia, ¿verdad? Donde viene de parte de Dios una palabra que hace falta, así dice Jehová que nos hace falta, porque cuando tú estás pasando un mal momento, tú necesitas que venga alguien y que te diga, aunque sea, eso es normal. Cuando alguien te dice eso es normal, tú dices, wow, menos mal. No sentirte castigado por la divinidad. ¿Se acuerdan Hércules? ¿Se acuerda el otro, el Prometeo, el otro en la cultura griega? ¿Cuántos tipos cayeron en los conflictos con los dioses? ¿Se acuerdan los que leen un poquito? O sea, los conflictos con los dioses, ya el dios se puso bravo, me gusta la mujer de este, Edipo Rey, por ejemplo, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, le manda el fuego, el rayo, a uno lo ponen a aguantar no sé qué cosa, el otro con el fuego, todas esas historias. Eso está explicando lo inexplicable. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Es lo que pudiéramos hacernos como pregunta en esos momentos. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero hoy nosotros tenemos, al ser hijos de Dios, tenemos algunas palabras que a nosotros nos bendicen. Por ejemplo, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Aleluya. Cuando eso nos lo dicen, caballero, en ese momento nosotros decimos amén, ok. Algún buen plan tiene Dios conmigo. Algún buen plan tiene Dios con esto. Y ya ahí hay una consolación, aunque ustedes no lo crean. Y esto que estoy hablando no es, fíjense, no es religioso, esto es psicológico y científicamente comprobado que es psicológico y científicamente comprobado y sociológicamente establecido, caballero, cuando el pueblo de Israel pasó por el martirio en los campos de concentración nazi en toda esa parte de Europa, esa gente no tenía las explicaciones que nosotros tenemos. Y en el momento en que algunos cristianos padecieron, y ahí está la familia Ten Boom, donde se escribe ese libro famoso, Refugio Secreto, que lo recomiendo, de Corrie Ten Boom, y está la película también que la pueden ver. Estas personas supieron enfrentar los momentos porque creyeron que había un plan. Y en esa historia de Corrie Ten Boom y su hermana Betsy, ¿verdad? Cuando ella estaba molesta, Betsy le dijo, no odies, déjale el odio a ellos. Déjale el odio a ellos. Y la única que salió viva de toda esa familia fue Corrie Ten Boom. Y su historia es una historia de, vamos a decir, de justificación de los actos divinos. Y ella termina su libro diciendo algo así como que no hay montaña tan grande que Dios no la salte. No hay dolor y angustia que Dios no lo sane. O sea, Dios es poderoso. Pero esto es un momento de uno con Dios. Fíjense, entiendan, ahí no había una iglesia. Ahí no había una familia cristiana. Ellos eran una familia cristiana, pero cada uno fue a un campo de concentración distinto. Y las historias le llegaban, murió papá, murió el hermano, murió, o sea, es algo duro. Y las únicas dos hermanas que estuvieron juntas ahí, antes de salir unos días, murió Betsy. Entonces son historias que tú dices, ¿por qué pasan? Es que hay una voluntad de Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer. Y yo siempre he dicho que ese texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, no es un paralelismo de no hay mal que por bien no venga. No tiene nada que ver, ¿ok? Déjenle eso allá afuera, a la gente de afuera que no tienen un texto bíblico. Déjenlo, que lo disfruten. No hay mal para que por bien no venga. Amén. Déjenlo. Tú tienes un texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Y qué significa esto?
que a los que aman a Dios, en todo momento, esos que aman a Dios van a buscar la gloria de Dios, van a buscar glorificar a Dios, y ese es el sumo bien. Y te vas a sentir muy bien haciendo la voluntad de Dios, glorificando a Dios. Si es que la voluntad de Dios es que mueras, no hay problema, tú dices amén. Ustedes están convencidos todos que nuestras promesas de vida eterna no son para aquí, para esta tierra, ¿verdad? Eso lo tenemos que interiorizar. Aquí en esta tierra nosotros vivimos muy bien. Y vivimos muy bien por una sola razón. Y es porque ya el pecado no mancha nuestras vidas. Y al pecado no manchar nuestras vidas, nosotros no tenemos angustias existenciales. O sea, amamos y eso vale mucho. Sabemos pasar por alto la ofensa y eso vale mucho. Sabemos sufrir el agravio y eso vale mucho. Sabemos perder con gozo nuestros bienes y eso vale mucho. Esa es la diferencia. Ahora, Job no tenía nada de esto de lo que yo estoy hablando. Job fue visitado por un momento de angustia. Y aparte de que fue visitado por un momento de angustia, que ahorita lo vamos a leer, también fue visitado por unos amigos, que con amigos como esos no hace falta enemigos, ¿verdad? Que no entendían nada de Dios y que querían dar consuelo, pero esos consuelos eran como limón en la herida. Esos consuelos eran como una patada de un caballo por los dientes. O sea, no había capacidad. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amado Padre, gracias. Gracias por tu bondad, por poder terminar este año y también por haber podido compartir tu palabra, Señor, todo este tiempo. Hoy te rogamos que tu palabra siga bendiciendo en nuestros corazones, que nuestras vidas estén bien sostenidas en ti y que tú nos ayudes, por favor, a honrarte. Amén. Amén. Vamos a leer Job capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ir saltando, yo lo voy leyendo, pero vamos a ir saltando para no leer todo. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense cómo lo define, ¿no? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, verán qué temor, ¿no? Decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, aquí estamos viendo la verdad. Vamos a analizarlo como no cristianos, vamos a analizarlo como seres humanos racionales. Estamos hablando de un Dios y un semidios por ahí, un intruso llamado Satanás, que ahorita veremos quién es este Satanás, que están jugando, pudiéramos decir, están jugando a los dados con un ser humano, un buen ser humano, un ser humano que está tan consagrado, que tiene una preocupación constante, constante por hacer lo bueno, que cuando sus hijos hacían sus cumpleaños, ¿verdad? Y decía, déjame ofrecer un sacrificio, no vaya a ser que ellos hayan blasfemado y estas cosas pasen. Y de pronto estaba así y Dios, ese Dios, el Dios de Job, el Dios al cual Job quería agradar, el Dios al cual Dios no quería insultar, el Dios al cual Job santificaba y sacrificaba todo su sacrificio, le dijo a ese adversario, ¿has visto mi siervo Job? Cuán recto, cuán bueno, cuán perfecto es. Y el adversario le dijo, claro, por supuesto, tiene que ser bueno si tú lo tienes protegido. Quítale todas las cosas, a ver si él verdaderamente permanece. Y entonces Dios le dijo, te lo concedo. Y el diablo, el Satanás, el adversario, llegó y le quitó todo, le quitó la riqueza en un día, porque tú dices, contra, esto parece una película, ¿verdad? Oye, solamente yo he escapado, a ratico, solamente yo he escapado. Parece una película, pudiera ser hasta algo coloquial, ¿verdad? Pudiera ser esa historia haciéndolo de manera coloquial, pero si nosotros llevamos esto a nuestras vidas, nosotros sabemos que cuando los trastazos vienen todos juntos. Vienen todos juntos y tú dices, ¿por qué? Y yo lo he visto, no vamos a ir al gran conflicto, ¿no? de la lucha entre la vida y la muerte. Cuando se rompe la lavadora, se rompe el refrigerador y se rompe la batidora y la esposa dice, se rompió, ¡ya! Solamente yo he quedado, ¿no? ¿Me vas a decir lo mismo? Solamente yo he quedado para decir que se rompió algo más. No me digas más nada, ya. Vamos a antaño. Allá al patio, a cocinar, al pilón, pim, pam, ya, eso no se rompe. Pero todo viene junto y dice, oye, contrate, qué cosita esa, ¿no? Y sí, en efecto, es verdad que todo viene junto y hemos estado cerca de familias donde el sufrimiento los ha visitado y tú dices, no tengo palabra para decirle a esta familia porque no hay explicación. No hay explicación. Yo he estado en lugares donde la familia ha muerto y uno y el otro auxiliándolo murió y tú dices, no, ¿qué voy a hacer? Tenía una compañera de trabajo que se fue a pasear con su familia no sola, y su familia se quedó en su casa, vivían allí a la salida del aeropuerto, cuando se cayó aquel avión en el 88, 89, por ahí, no me acuerdo bien. Y ella se fue y cuando regresó ni tenía casa, ni tenía mamá, ni tenía papá, ni tenía hermanitos, todos se murieron. Entonces, cuando yo trabajaba con ella, yo no tenía nada que decirle. Yo era cristiano, pero yo, ¿qué le iba a decir? Le iba a decir, Dios sabe todas las cosas. Yo mejor no hablaba, porque no podía decir nada. Y porque, bueno, el libro de Job nos enseña que cuando tú no tienes nada que decir, es mejor que no digas nada. ¿Ok? Es mejor que no digas nada. Pero a este Job le pasó esto. Todo le vino junto. Todo le vino junto. ¿Qué hacemos? Pero no, las cosas no se quedan ahí.
Vamos a leer el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Vamos a seguir con el jueguito, diríamos. Vamos a seguir con el jueguito. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjense, aun cuando tú me incitaste. Aquí es donde yo digo, ¿qué teología podemos hacer? Vamos a hacer una teología. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es eso de arriba en el cielo? ¿Un juego de pachí? Voy a comer este peón y después voy a dar reina por alfil. ¿Qué es eso? ¿Un juego de ajedrez? ¿Qué es eso? Vamos a hacer teología. Tenemos que hacer teología. Tenemos que entender. No se preocupen, que la respuesta está en el libro de Job. Este es el capítulo 1 y el capítulo 2. La respuesta está aquí. Pero entiendan, las cosas siguen complicándose. Las cosas siguen complicándose. Respondiendo Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca tus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, la mujer está diciendo: bueno, mira, chicos, si esto no funciona, ¿qué estamos esperando de Dios? Uno se acerca a la deidad, a la divinidad. ¿Para qué? Para ser protegido. Pero si la divinidad no me protege, ¿para qué yo quiero ser Dios? Me voy a cambiar de partido. Ya por ahí vamos entendiendo que no se trata de que yo me voy a acercar a la divinidad para que me proteja. ¿Ok? Ya vamos entendiendo algunas cositas. Eso es después para el final. Pero yo no me acerco a la divinidad para que la divinidad me proteja. Yo me acerco, estoy ya aquí haciendo un paréntesis como cristiano. Yo me acerco a la divinidad porque la divinidad es digna de ser adorada y exaltada. Pero bueno, vamos a ir viendo para no adelantarnos. La mujer se le acerca, ya les dije, y maldice todo lo que está pasando, y le dice a Job: maldice a Dios y muérete. O sea, como diciendo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Y dice aquí: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice: en todo esto no pecó con sus labios. O sea, él hizo un análisis. Si hemos recibido de Dios las cosas buenas, ¿por qué no aceptamos también de parte de Dios las cosas malas? Hizo ese análisis. Cuando Jesús dijo, amados, entiendan, porque aquí hay algo que se llama teología progresiva. Cuando Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, yo quiero que ustedes entiendan un poquito mejor por qué dice Jesús que el más pequeño del reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. O sea, a nosotros ya no nos pasa esto. ¿Por qué no nos pasa esto? Porque nosotros ya tenemos por el Espíritu un entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, nosotros los cristianos entendemos que las tribulaciones son parte de esta caminata y no hay por qué temerle a la tribulación. No hay por qué temerle al día malo, no hay por qué temerle a la angustia. ¿Ok? No hay necesidad de esto. Y nosotros vemos acá que cuando Job está en este momento, dice en el versículo 11: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos.
Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, aquí estaban ellos, llegaron los amigos y dijeron, wow, se nos afectó el amigo. Se nos dañó el amigo. Y eran amigos genuinos. Se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Ahora, ¿dónde está la situación polémica aquí? La situación polémica está en el hecho de que ellos no podían entender cómo Dios operaba. Y esto es una frase aquí, aparte de ya entre nosotros. Yo siempre digo que cuando llegue al cielo y me encuentre con Job, le voy a dar la mano y le voy a decir muchas gracias, Job. Gracias porque tu problema me sirvió a mí para entender que los males que nos pasan en esta vida no tienen que ser necesariamente castigos divinos. ¿Qué es lo que más nos asustaría a nosotros? Como cristianos, como justos, como gente de bien, es estar bajo un castigo divino. Cuando la Biblia te hace con énfasis esta acotación, ¿verdad? De que este hombre era justo, este hombre era recto, y aún así le vinieron los problemas, está borrando lo que se conoce como la teología retributiva. Yo voy a hacer aquí un paréntesis diciéndoles, si no entienden los términos, no se asusten, ¿ok? Es normal que se manejen ciertos términos, pero si no entienden los términos, no se asusten, ustedes van a entender qué significa ese término. La teología retributiva, ¿dónde la vas a encontrar? ¿Se acuerdan cuando Jesús venía con los discípulos y estaba aquel hombre ciego y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué dijo Jesús? No, ni este ni sus padres. Este hombre está así para que Dios sea glorificado. Y lo sanó. ¿Ok? El problema es que la teología retributiva es muy fuerte porque siempre uno piensa que porque le pasa algo malo es porque está pagando algo. ¿Será que yo tumbé una ceiba? Sí, ustedes saben, en el culto nuestro, o sea, digo como país de la santería cubana, la gente te dice que no puedes cortar una ceiba porque si cortas una ceiba, me decía uno, si cortas la ceiba, Dios te castiga. Y yo le decía, si no me castiga, no, castiga a tu hijo. Digo, no, y si no a mi nieto, a mi bisnieto, alguien por ahí para allá va a ser chivado, ¿no? Entonces me decía, no es así. Digo, sí, claro. O sea, ¿cuál es el problema de los árboles grandes? O sea, ¿por qué aquí la ceiba? ¿Por qué aquí la ceiba? Para que ustedes se entiendan, no tiene nada que ver cortar una ceiba. ¿Ok? No es ningún problema cortar un árbol frondoso. El problema es que muchas de estas personas en sus países adoraban estos árboles porque son como elevaciones que están sobre las medidas y los árboles grandes, la Biblia habla que dice que aún los pájaros vienen y encuentran cobija en ellos. Bueno, la ceiba tiene una característica, las ceibas chiquitas no, pero las ceibas cuando van creciendo en los campos hacen como unas raíces grandes y esas raíces, entre raíz y raíz son paredes, ahí tú te escondes, te refugias de ciclón. Los campesinos en los campos, ahí mismo ponen un techito y ahí meten los puercos. Ahí hacen en tiempos de ciclón su parentierra, o sea, donde se esconden. Y entonces es normal que aquellas culturas animistas africanas, ¿verdad?, que llegaban acá, buscaron algo que se le pareciera a los grandes árboles que ellos tenían en África y encontraron la ceiba y dijeron aquí, y esto es una divinidad. Pero ya hoy nosotros entendemos que nada de eso tiene que ver con la divinidad, ¿verdad? Que nuestro Dios está en los cielos. ¿Y tú lo crees? Dice amén, lo dice la Biblia. Y dice también después, y todo lo que quiso, ha hecho. O sea, todo lo que quiso ha hecho. O sea, estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, que hace lo que Él quiere. Entonces, cuando a Job le empiezan a pasar estas cosas, por supuesto, no hay explicaciones porque este hombre no ha hecho nada malo. Entonces, qué bueno, porque si a mí me pasara algo malo, yo no tengo que preguntarme qué malo yo hice. Y en una ocasión, lo digo porque en una ocasión estaba yo, en un momento estábamos orando un grupo hermano y me vino un cólico nefrítico por primera vez, no lo conocía, ya después me hice amigo de él, o él se encarnó en mí, no sé cuál de los dos, y estuvimos ahí viviendo juntos buen tiempo. Pero entonces, cuando vino el cólico nefrítico, tuve que salir rápido, por supuesto, le dije a un hermano, atiende todo esto, salí de la oración, y yo salí muy alegre,
por el hecho no que del cólico nefrítico, sino por el hecho de que mi mente no estaba condenada. Porque el cólico nefrítico es un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y tú dices, ay Señor, tú me estás castigando, que yo hice malo. Pero cuando tú no tienes una conciencia de teología retributiva, una conciencia de retribución, tú no tienes susto. No tienes susto. La Biblia dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Porque ambas cosas hizo Dios para que el hombre no encuentre nada fuera de él. Entonces, el día del bien, amén. Nos vamos para un día de descanso, aleluya. Y en ese día de descanso el niño salta, se parte la cabeza y corre para allá y 14 puntos. ¡Rácata! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué Dios me castiga así? No. Los niños se parten la cabeza y algunos no salen vivos. Tristemente es así. Son eventos que pasan, son eventos que son de la humanidad. Entonces no hay susto, pero en ese momento me fui y llegué al hospital, me pusieron todo lo que ustedes saben que ponen cuando aquello había todavía algo. Ya hoy no vayas al hospital vacío, lleva tú el medicamento. Y alguien que estaba siendo disciplinado por su maldad, o sea, como iglesia, estaba siendo castigado, o sea, señalado, dijo esta frase: tal vez ese cólico es un castigo divino. Y si tú no tienes el conocimiento claro de quién es Dios, cómo opera Dios y cómo es Dios que es Padre, porque Dios no nos va a castigar nunca sin decirnos por qué nos está castigando, ¿ok? Tú entonces caes en una crisis. Porque un hombre malo, un perverso, te está acusando de que el castigo divino te está visitando porque a él lo reprendiste. Y este es un evento pequeñito en mi vida, pero es un evento que me ha servido para poder ayudar a otros. Porque siempre viene la pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y yo siempre digo: ¿y por qué no a ti? ¿Quién tú eres para que no te pase esto? En una ocasión fui a visitar a una madre que había dado a luz, o sea, su niño había nacido bien, estaba creciendo bien, pero de pronto tenía un problema. Tenía un problema. Voy a decir la palabra aquí, los doctores, a ver si es verdad. Meningocele puede ser la palabra, la bola esa que le sale por aquí atrás, meningocele. Ok, una meningocele. Y me tocó a mí acompañarla en todo ese momento. Y ella estaba luchando contra eso, la llevamos para acá, para el Juan Manuel Márquez, que es el hospital aquí pediátrico neurológico. Y bueno, el niño lo operaron, el niño salió bien, sin problema. Ya estoy hablando de un niño que tiene casi 30 años, que ya no es un niño, o sea, un hombre, están en los Estados Unidos. Pero en ese periodo de unos meses, ella dudó tanto de Dios. Ella no blasfemó, porque siempre se cuidó en eso, no blasfemar, pero decía: si Dios sabía que este era mi hijo, ¿por qué no lo cuidó? Y yo lo único que le decía era: ¿es que Dios lo está cuidando? ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué él? ¿Por qué precisamente él tiene que tener esa enfermedad? Y yo le dije: ¿no será para consolar después a otros que tengan esta enfermedad? ¿No será para bendecir después a otros en medio de tu prueba? Y ya cuando todo salió bien, cuando todo se recuperó, cuando ella me dijo: ay, Dios es bueno, al final Dios es bueno, le dije: suspendiste la prueba, prepárate que viene otra. Dios te va a dar la oportunidad de reevaluarte. ¿Dudaste de Dios? ¿Dudaste de Dios? Y bueno, después suspendió la prueba. La otra que vino ya la suspendió, ya. Se quedó con la figura religiosa, se quedó con la religión, se quedó con el grupo, se quedó con todo, que tú puedes decir: me siento bien. Pero ya te expliqué que los libros sapienciales están escritos para que entendamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal con Dios
y una relación íntima con Dios. No se trata de lo que pueda decir el pastor ni lo que pueda decir un hermano. No se trata de si el rey de Israel está mal o está bien. Hay muchas personas que van a la iglesia y la iglesia donde van está mal, está mal. O sea, aquí esto es un relajo. Pero eso no importa. Si tú valoras a Dios, si tú has entendido quién es Dios, tú te consagras. Tú te vas a ir fuera de ese entorno. Tú te vas a proteger espiritualmente. Porque vas a agradecer que Dios tenga misericordia de ti, porque dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, aquí nosotros vemos que la vida de Job se hizo un guiñapo en nada. Y que cuando su esposa se acercó, no vino para consolarlo y para decirle, mi amor, adelante, vamos a salir de esto. No. Vino a decirle, ¿por qué mantienes tu integridad? ¿Por qué sigues con esa mente obtusa religiosa? ¿Por qué sigues? Ella ya estaba amargada. Por supuesto, sus hijos fueron los que se murieron, ¿no? Había perdido todo. Ella estaba ahí. Ya ella había maldecido a Dios quizás en su corazón. Pero ella no sentía paz hasta que él, que la había llevado a esa fe, a esa confianza, a esa seguridad, no maldijera. Tienes que maldecir. Maldice a Dios y muérete. Se acabó todo esto ya. ¿Qué sigues aparentando? ¿Por qué sigues aparentando? Y yo pregunto ahora, ¿acaso lo que nosotros vimos es apariencia? No sé tú, yo no. Yo no aparento. A mí no me importa si tú eres cristiano, si no eres cristiano, si los pastores son buenos o son malos. A mí no me interesa nada de eso. Yo soy el que tengo que cuidar mi vida. Y yo sé lo que va a hacer mi vida si yo pierdo a Dios. Yo no lo puedo perder. Aunque lo pierda todo en esta tierra, no lo puedo perder. Y me bendice ese texto que lo hemos dicho en otras ocasiones cuando dice, y fue José a la cárcel, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Aquí, en este momento en que los amigos llegan, ya se acabó ya el diálogo interestelar. ¿Entiendes? Ya no sabemos más qué habló Satanás con Dios, ni qué pasó después con Satanás. No sabemos más nada. A partir de este momento, ya es un problema de Job, del corazón de Job, de la vida de Job, de la integridad de Job. Ya aquí aterrizó. Aquí aterrizó todo el conflicto. Llegó a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a salir de él? ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque todo está aquí. Estamos convencidos de eso, ¿verdad? A mí un pastor hace muchos años, cuando yo no era pastor, me enseñó algo y lo he dicho muchas veces y es verdad. Las cosas tienen la importancia que tú le des. Y eso se me quedó en mi corazón y es cierto. Las cosas tienen la importancia que tú le des. ¿Cómo voy a salir de esto? La muerte de un ser querido, eso es duro. Eso es una patada dura, un golpe duro. ¿Cómo salgo de eso? Hay que salir. Porque al final salimos. Salimos por fuerza mayor. Charlie Chaplin se paró en público y hizo un chiste. Todo el mundo se empezó a reír. Volvió y repitió el mismo chiste. Se rieron 2 o 3 nada más. Y por tercera vez hizo el mismo chiste y nadie se rió. Y él dijo, si no son capaces de reírse 3 veces con el mismo chiste, ¿por qué arrastran un dolor por tanto tiempo? Y este análisis de este hombre que pudiéramos pensar era un genio en su área, no en su vida, pero en su área era una persona bastante genial, nos puede hacer reflexionar. Es cierto, los momentos alegres son pasajeros, igual que los momentos tristes son pasajeros. No podemos estar arrastrando dolores innecesarios. Recuerdo un señor que visitaba mi casa. Él era el padre de una muchacha contemporánea conmigo, que no era su hija. La madre de esta muchacha era su amante. O sea, tenía una doble vida. Y de pronto su hijo se murió. No recuerdo bien de qué murió el muchachito. Pero murió. Y él entró en un duelo perenne. Pero para mí, de joven, yo decía, eso es un duelo hipócrita. Él sacó todos los muebles de su casa. Había que sentarse en el piso. Nadie se podía sentar.
en, en silla. Ese era su duelo. Pero decía, ¿pero qué duelo? Si él estaba traicionando a su esposa, él tenía a su otra hija aquí, él no tenía ese gran amor por su hijo cuando le hace eso a la madre de su hijo. Ese análisis lo hacía yo siendo un niño, o sea, un joven, un adolescente. O sea, ¿por qué ese duelo? ¿Por qué ese duelo? Ok, es normal que tú tengas un periodo de duelo. Cuando te conviertes, dices, espérate, el duelo es algo que existe y que nosotros tenemos que acompañar a las personas en su dolor. ¿Entiendes? En su dolor. Por eso se dice esa frase, acompaña tu sentimiento, siento tu novedad. Pero no hay necesidad de arrastrar esa angustia de manera existencial. No hay necesidad. Cuando ya eso pase, porque va a pasar, correcto es que tú te pongas a pensar en las buenas cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué fue lo que hizo Job en medio de su duelo? No es que él había salido. En medio de su duelo él dijo, si acepto de Dios las cosas buenas, ¿por qué no voy a aceptar las malas? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿cuál fue la parte dura? La parte dura es que sus hermanos, que eran esos amigos que estaban ahí, quisieron darle una explicación de lo que él estaba pasando. Y amados, cuando tú no tienes conocimiento y te pones a hablar, es desastroso. Cada vez que yo veo que alguien que no tiene conocimiento tiene iniciativa, yo siempre digo esta frase, ahórrate las iniciativas. Eso es desastroso. Si no sabes qué decir, no digas nada. Si no tienes que decir, no digas nada. No digas nada. Y lo digo porque somos grupo. Y cuando somos grupo, todos nosotros queremos ser famosos en los grupos. Y si se muere un hermano, queremos ir a darle consuelo a la persona, a la viuda, a la madre, y no tenemos nada que hacer. Y tú me preguntarás, ¿y qué se hace? Siéntate tranquilito ahí, aunque sea. Y si te dicen haz café, levántate tú y haz café, sirve y espera el momento, que no es ese. Quizás a los meses, cuando le puedas decir a esa persona, tú no sabes cuánto yo sufrí aquel momento, aquel día. Pero siempre nosotros creemos que tenemos que dar una palabra. Dios te bendiga, el Señor no sé qué cosa. Siendo muy joven, sucedió que mataron a un muchacho en una bronca por allá por el barrio. Y como éramos socios del barrio del pasado ahí, yo llegué al duelo y tenía la idea de que siempre hay que decir algo. Entonces lo que le dije al hermano fue, no tomes venganza, déjale la venganza a Dios. Hoy te digo, no tenía que haber dicho eso. Porque el que estaba al lado lo que escuchó fue que yo le estaba diciendo, él no entendió nada. Él no entendió que yo estaba usando un texto bíblico y que lo estaba parafraseando. Cuando dice la Biblia, no os venguéis, mía es la venganza. Y yo lo que le dije a él fue, no tome venganza, deja la venganza. Y ese fue corriendo donde estaba la madre y robarlo lo está mandando a vengarse. Mira, a ver. Imagínense, yo acababa de entrar a la iglesia, el ambientecito ese, y de pronto el pastor, ¿qué tú dijiste? Y yo dije, ¿cómo que qué yo dije? Yo no dije nada. ¿De qué? No, me dijeron que tú le dijiste que se vengara. No, yo no le dije que se vengara. Yo le dije que no tomara venganza, que le dejara la venganza a Dios. Fue lo que yo le dije. Entonces, ahí entendí que hay momentos en que no se puede hablar. Y es mejor no hablar. Porque la gente tiene que pasar su dolor. Porque en el momento del dolor, los análisis no son correctos. No has pasado por esos momentos de dolor donde dices, dame un chance, Señor. Dame un chance, quítamelo aunque sea un ratico. Dame un chance. Y no has pasado por ese momento de dolor que no quieres escuchar a nadie, no quieres que nadie te diga nada, porque nadie te puede consolar. Me operé, me pusieron
lo que le llamamos raquidia, la anestesia de la raquidia. No me dijeron que no podía levantar la cabeza y andaba yo como el periscopio de los submarinos mirando para todos lados. ¿Y a ti te operaron? ¿Y qué? ¿Y saliste bien? Y vino el médico ya después que había levantado mucho la cabeza, me la agachó y me dijo, te va a dar un dolor de cabeza, te vas a morir, muchacho. En efecto. Al otro día yo estaba que me estaba muriendo. Y todos los hermanos querían ir a verme. Y yo donde único encontraba un poquito de tranquilidad era acostado así, oscuro. Y mi esposa decía, ahí está fulano, quiere verte. Y yo decía, si se fuera, era un ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te sientes bien? Un poquito dolorido. Gracias. Otro hermano, ¿quieres verte? Ay, otro más, y otro más, y otro más. Le dije a mi esposa, no, dile que no los quiero ver, que vengan mañana, pasado, dentro de 10 días. Y se me está reventando la cabeza. ¿Verdad? Es normal, en esos momentos de dolor, tú no quieres escuchar. Tú solamente quieres pasar. Y en esos momentos de dolor no escuchas a nadie. Tú solamente hablas. Y ese hablar es decirle a Dios. Tú le dices a Dios, ¿por qué? Ayúdame, gracias. Todo eso donde te das cuenta que ahí es donde Dios vale. Que no se trata de iglesia, no se trata de grupo, no se trata de denominación, no se trata de otra cosa, que todo lo que Dios te ha dicho en buenos momentos, tú lo estás recordando. Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú estás conmigo. Amados, hay algo en la Biblia que dice, no tendré temor de malas noticias, no, dice así. Y cuando nosotros estamos distantes, los que hemos tenido que estar distantes por cuestiones de trabajo, nos preocupan mucho las llamadas. Esas llamadas fuera de horario, porque dejaste en casa esposa e hijos, y tú dices, una mala noticia, murió fulano, murió mengano, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿qué haces? ¿Cómo hacerlo? O sea, estaba yo en un lugar, en una provincia, y murió tu suegra. El asunto es que mi esposa es su única hija, y su mamá era todo para ella, y era un ambiente de unidad. O sea, y ya no había nadie quien estuviera, o sea, consolando de cerca, no hay familia. Ellos son una familia cortica. Y entonces decía, wow, tengo que correr. Tengo que llegar allí. Aunque muchos hermanos llegaron y cubrieron, no es lo mismo. No es lo mismo porque hay gente que son, como decir, la fuente de seguridad para otros. Y cuando tú llegas y le dices a alguien todo está bien, ya es consolación. Por eso yo digo, para poder llegar y decir todo está bien, tienes que tener una vida. ¿Me entiendes? Tienes que tener una vida de amor, de servicio a ese individuo, para que tú llegues, lo abraces, lo tires a tu hombro y le digas todo está bien. Yo he visto personas que dicen, yo no, fulanito será un pesado, pero yo le agradezco mucho que aquel día que pasó tal cosa, él estaba allí. No los he escuchado porque yo lo he escuchado. Y yo digo, qué bueno, nosotros los cristianos tenemos que ser así. Saber cuándo estar, saber cuándo hablar y también saber cuándo callarse. Porque hay momentos en que tú no sabes qué decir. Y cuando no sepas qué decir, no digas nada. No inventes, no digas nada. Esa persona está pasando su dolor y tiene que enfrentarlo. Y a ese Dios se le está haciendo realidad ahí en ese momento. Para amigo o enemigo. ¿Ok? Porque en ese momento tú puedes estarle diciendo a Dios, no quiero saber más nada de ti. Más nada de ti. Un día yo tenía un dolor de muela, ¿sabes? Siendo muchacho. Dolor de muela, eso de los que no se quitan. De esos dolores de muela que dan por la noche. ¿Verdad? Yo le decía a Dios, quítame el dolor de muela. Mi abuelita me había enseñado a rezar todas las noches, ¿no? A ver, vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Entonces, si yo estoy rezando a la divinidad, yo le voy a pedir a la divinidad que me ayude. Quítame el dolor de muela. Quítame el dolor de muela.
quítame el dolor de muela. Le dije, no quiero saber nada de ti, no me importa, tú no existes, no me quitas el dolor de muela, ya. Y se me quitó el dolor de muela. Y en ese momento dije, Dios no existe, mira, se me quitó el dolor de muela. Y ustedes saben por qué se quita el dolor de muela, ¿verdad? En ese momento en que yo me enojé con Dios. No me vas a decir que el diablo me lo quitó. No. Hay una segregación de adrenalina, endorfina y no sé cuántas cosas más, que es lo que le pasa a los boxeadores y a los peleadores que están fajados y no sienten dolor. Y cogiendo piñazo y patada y tú dices, ¿se levantan? ¿Cómo se van a levantar? Sí se levantan, no sientes nada. No sientes nada. Le metes un puñetazo a uno en la cabeza y se te parten todos los nudillos. Dice que duro le di, pero mañana tu mano parece un globo. No sientes nada. Y eso es lo que pasó. En ese momento se me quitó todo eso. Y yo dije, ¿es esto? Se me quitó por el berro que yo cogí con Dios. Y entonces toda esa segregación de hormonas por ahí para arriba me quitó el dolor. Dije, mira, Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. ¿Qué tocaba? Después de eso, me ingresaron. Porque cogí un flemón así. Porque también había otra parte, que es la parte, por eso digo, hay cosas que pasan que tú dices, bueno, ¿y por qué pasaba? Porque yo no me lavaba las bocas. Yo me vine a lavar la boca después de eso. De niño nunca me lavé la boca. Después de eso, ingresado por el flemón, antibiótico que me pusieron, y ya, se me quitó el flemón y después extracción de la muela. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? Uno, hay una parte divina, hay una parte espiritual, que sí existe, que es real, y hay una parte humana, y ahí hay una parte biológica, y hay una parte de conducta, y hay un millón de cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Por eso es necesario que hayan palabras de Dios, un así dice Jehová, cuando estemos pasando por un mal momento, si es un castigo de Dios, o si es un juicio, o si es un trato. Necesito que Dios me lo diga. Necesito saber por qué estoy pasando por esto. Pero si es por mi conducta, entonces vamos a decir lo que siempre decimos, a lo hecho pecho. Entonces Job estaba pasando por un mal momento, sí, claro, fue duro, sí, muy fuerte, pero las cosas se empiezan a complicar cuando Job, allá a partir del capítulo 3, dice, después de esto, versículo 1, abrió Job su boca y maldijo su día. Fíjense, no maldijo a Dios, maldijo su día. O sea, aquí hay una parte que es la religiosidad. La religiosidad tiene un poder. Tiene un poder y ese poder no es negativo, es bueno, es positivo. Esa frase, la religión es el opio de los pueblos. Yo digo, si la religión es el opio de los pueblos, nosotros tenemos que reconocer que los pueblos se han vuelto adictos, porque a todo el mundo le gusta la religión. Por acá hay una frase de Martiana que dice, un pueblo sin religión es un pueblo muerto. Realmente el pueblo necesita religión. El ser humano necesita saber cómo se va a arreglar con la divinidad, que lo sabe en ocasiones, otras veces no lo sabe. Pero hace falta explicaciones para cosas que nosotros no sabemos explicar. Y aunque nosotros nos encontramos hoy en un grado bastante elevado de conocimiento en cuanto a humanidad, todavía hay muchas cosas que no sabemos explicar. Y como no las sabemos explicar, es bueno que tengamos un Dios. Es bueno que tengamos una Biblia y tengamos este libro como oráculo divino que nos diga por dónde estamos caminando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hasta ese momento, Job no había dicho nada, pero cuando abrió su boca, empezó a culparse él, a maldecir su día. No tenía que haber nacido. Y ya casi terminamos para no hacerlo tan extensivo. No tenía que haber nacido y ahí empieza a maldecir. Cuando empieza a maldecir, entra en un estado donde surgen muchas preguntas. Y esas preguntas son las que tratan de explicar sus amigos o responder sus amigos. Y esas son las preguntas que no tienen respuesta.
Porque para esto tenemos que saltar rápido a los capítulos finales, donde nos damos cuenta que hay un Dios trascendente que aparece y no da respuesta. Da preguntas. Como, ¿dónde estabas tú cuando creé a tal cosa? ¿Dónde estabas tú? O sea, como diciendo, yo soy el Dios trascendente, tú eres un simple mortal. Y no le da respuesta. Dios no le da una respuesta, una sola respuesta a Job. No se la da. Y ya por ahí te estoy diciendo, dudo que a ti te dé alguna. En tu momento de prueba, no preguntes que Dios no te va a responder. Ahora vas a salir con una consolación increíble. O con una confirmación preciosa. O vas a salir convencido, ¿verdad? Convencido de que Dios es fiel. Yo voy a decir, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y eso quién lo dijo? Oh, este tipo. Este hombre fue el que lo dijo, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a quedarnos aquí ya y vamos a orar para terminar y el domingo próximo, si Dios lo permite, seguimos. Amén. Padre amado, bendito eres por dejarnos experiencias en otros que nos han servido a nosotros y nos han consolado. Gracias por tu santa paciencia con nosotros, los simples mortales que hacemos tantas preguntas que a veces ni nosotros mismos la entendemos. Te pedimos que te honremos siempre, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra caminata. Y gracias por habernos guardado hasta aquí. Gracias por haber terminado este año contigo. Gracias por tener un pueblo con el que podemos compartir nuestros dolores. Gracias por los buenos amigos. Gracias por los conocimientos, por los maestros que nos has puesto, por tu palabra escrita, por los predicadores. Gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Muchas gracias a ustedes también por su gentileza. Hemos terminado y nos saludamos en el amor de Cristo.